Centralnoticias.cl, CN Televisión, presentan Vida Campesina. Hola, buenas tardes amigos y amigas. Un gusto estar nuevamente con ustedes este día miércoles que nos ha tenido sorpresas, lluvia en la mañana y a esta hora, por lo menos afuera, está bastante helado. Hoy día estamos con el doctor Víctor Poveda Torres, quien ustedes ya conocen, y vamos a retomar parte de lo que hicimos las semanas anteriores, que era conversar de una de las enfermedades que causan una gran llamada a los médicos veterinarios, también preocupación de los usuarios, de los ganaderos, principalmente de los lecheros, y que es la mastitis. En la última vez hablamos de diversas orígenes o etiología de las mastitis, también las definimos, pero queremos hoy día, antes de meternos con algunas condicionantes de la mastitis, principalmente en cerdas y en ovinos, recordar un poco qué es lo que era la mastitis. Y antes de darle el pase al colega Víctor, recordar que la mastitis es la inflamación de la glándula mamaria y que tiene causas distintas, dentro de las cuales están las infecciosas, las ambientales, y que obviamente también lo conversábamos la semana pasada. Y hoy día queremos empezar recordando lo que era algún tipo de clasificación de la mastitis, como es la mastitis aguda, esa que generalmente causa que don Víctor vaya al campo. Efectivamente, las mastitis agudas se desencadenan rápidamente, como dice el nombre, y va a producir signos clínicos como alza de la temperatura, en general un enrojecimiento de la ubre, hay también temperatura, letargo, pérdida del apetito, y la glándula está, como dice, inflamada, dolorosa, edematosa o muy dura. A veces las secreciones contienen coágulos o grumos y pueden ser transparentes, cerosas o purulentas. Bueno, en general, efectivamente, cuando uno lo llama para ver una vaca con mastitis es porque ya hay signos clínicos que indican de que el animal está haciendo un cuadro infeccioso. Hay, como se dice ahí, hay aumento de la temperatura, un síndrome febril. Los animales pueden, digamos, estar bastante afectados. En algunos casos puede que sea una la glándula afectada o a veces pueden ser varias glándulas afectadas. No olvidemos que en el caso de los bovinos, las glándulas son de forma individual. Cada una tiene una forma individual de ¿cómo se llama?, de separación dentro de la glándula misma. Y eso a veces hace que se localice en una glándula o a veces se localiza en varios cuartos o a veces hay 2 o más cuartos afectados. Y por eso es que a veces el tratamiento puede estar dirigido en forma local y también puede ser dirigido en forma general. Generalmente se prefiere hacer un tratamiento con antibióticos vía parenteral, ¿cierto?, con medicamentos especializados. Como decíamos en la sesión cuando vimos estos temas, hay algunos medicamentos que son especialmente indicados para el tratamiento de mastitis, ya que tienen una preferencia por llegar bien a la glándula mamaria. En cambio, hay otros medicamentos que no tienen, digamos, esa cualidad y con los que difícilmente vamos a poder tratar bien una mastitis, ¿ya? Existen productos que tienen una afinidad por llegar bien a la glándula mamaria y ahí ejercer su efecto antibiótico. Entonces, todo esto nos indica que lo ideal es tratar de buscar algún
medicamento, algún antibiótico que tenga buen efecto. Ahora, esto también nos indica de que estos medicamentos sí tienen un valor que no es bajo, un valor que es relativamente moderado a elevado, y una mastitis puede tener costos cercanos a los 60, 80 o 100 mil pesos. Si vemos todo lo que son los servicios, los medicamentos, el costo de llamar al médico veterinario, llega a eso. Entonces, lo ideal es que tratemos de prevenir estas enfermedades, de forma de que ojalá ocurran en muy baja cantidad o no ocurran, que sería lo mejor. ¿Ya? Efectivamente, Víctor, y antes que se nos olvide, habíamos empezado embalados, como dicen, y se nos había olvidado saludar a nuestro gentil auspiciador, la Ferretería Jaramillo, quien nos acompaña desde el inicio de este programa con sus dos ubicaciones, aquí frente a la plaza y también en lo que es el camino que acomoda. Así que agradecer el auspicio. Como bien decías, Víctor, el abordar una mastitis aguda implica costos, ¿ah? Pero no abordarla implica más costos, porque se pueden perder 1, 2 o 3 o los 4 cuartos o la vaca. O la vida del animal. Claro, y ahí importante también de repente uno cuando va escuchando y siempre se va acordando y va intentando ponerse al otro lado de la pantalla, es que hablamos de la glándula mamaria que tiene 4 cuartos, ¿no es cierto? Y de repente uno dice que son 4 glándulas, depende de dónde uno lo vea, porque son independientes una de otra, así como el bovino tiene una glándula mamaria con 4 cuartos independientes, también los rumiantes tienen un estómago con 4 compartimentos. Hay algunos que dicen que tiene 4 estómagos, pero en el fondo la escuela, yo creo que la que nos formó a nosotros, dicen que hay un gran estómago que tiene 4 compartimentos, pero que cada uno tiene una función específica, son independientes, se van desarrollando. La panza, el bonete, el librillo y el cuajo. Ese era como se conocía antiguamente. Y por otro lado, y para que lo tengan en consideración, cuando el doctor Poveda o cualquier médico dice que hay un edema o que está edematosa, lo que uno puede hacer, un edema es parte del proceso inflamatorio y en el que hay acumulación de líquido. Entonces lo que uno puede hacer es, por ejemplo, apretar y dependiendo cuánto se demore en volver a su condición normal, vamos a poder clasificar ese edema. El edema más común que conocemos es el edema de las piernas. Se le hinchan las piernas, ¿no es cierto? Uno se puede colocar el dedo en la pierna y ver ahí, conocer lo que es un edema. Y por otro lado también, que cuando hablamos de una enfermedad que tiene curso agudo, como esta enfermedad, es que se presenta en corto tiempo. Y con Víctor a veces conversamos y uno se enfrenta a un caso clínico de una enfermedad aguda y los clínicos reconocen cuando la enfermedad aguda por la anamnesis, por la historia, por los signos, pero también hay otras enfermedades que son subagudas, es decir, que se presentan en un mayor plazo de tiempo, y las crónicas, que son aquellas que ya llevan un montón de tiempo. Pero lo que estamos hablando aquí es una mastitis aguda que hoy día la vaca estaba bien y en 24 horas la vaca ya está con la glándula afectada, está dolorosa, llaman en este caso a don Víctor, lo más caro son los honorarios, los medicamentos, pero ojo, cuando uno no aborda las patologías de manera oportuna, pierde más. ¿Por qué? Porque puede perder el animal. Y por otro lado, también lo decía Víctor, y ahí yo me estoy colgando, es de los productos. Hay muchos productos en el mercado que se los puede recetar un vecino, que se los puede recetar alguien que no tiene el conocimiento ni la formación, y que finalmente el resultado no va a ser el mejor. ¿Por qué? Porque no tiene una buena distribución
hacia el órgano que queremos trabajar, como es la glándula mamaria. Así que ahí la recomendación, si va a arreglar un zapato, tiene que ir donde un zapatero, no puede ir donde el carnicero. Aquí es lo mismo, si tiene un animal que le está costando 400, 500 mil pesos, que tiene un problema en la glándula mamaria, como una mastitis aguda u otra, tiene que recurrir a un médico veterinario. Sí, como decíamos antes, una mastitis, además de la pérdida que se produce de producción de leche, digamos, porque va a estar a lo mejor un periodo sin poder enviar esa leche al estanque o al tarro, como se decía antes, va a haber también una pérdida por todo lo que son los costos de los medicamentos, todo lo que son los costos honorarios del médico veterinario que va a tratar de salvar o de curar ese animal. Entonces es un tema complejo y la mastitis es una de las patologías que más pérdidas produce en el ganado lechero. Entonces eso, ahora la gravedad de la enfermedad depende bastante del tipo de microorganismo que esté produciendo la mastitis, ¿ya? Hay algunos microorganismos que en condiciones normales no producen normalmente mastitis, pero sí cuando producen, en muchos casos es bastante grave. Por ejemplo, el caso de los coliformes. Los coliformes, donde está la Leishmania coli y otros microorganismos, producen en muchos casos a veces mastitis peraguda o mastitis del tipo sobreagudo, y en esos casos podemos tener una enfermedad de rápida evolución y con efectos bastante graves. También hay algunos microorganismos como el Staphylococcus, que es un microorganismo bastante resistente también a los antibióticos y que igual necesitamos usar algunos antibióticos que sean especializados, porque hay Staphylococcus que son resistentes, por ejemplo, a las penicilinas. Sí. Muchos Staphylococcus con inyecciones de penicilina no vamos a curar una infección por Staphylococcus aureus o otro tipo de Staphylococcus. Entonces, existen medicamentos más modernos, que son las cefalosporinas, muchas cefalosporinas, que son medicamentos de cuarta o de quinta generación y que realmente tienen un efecto bastante positivo en un tratamiento de mastitis complicada, mastitis aguda, mastitis sobreaguda o peraguda o gangrenosa. La mastitis gangrenosa es una de las enfermedades donde en muchos casos no alcanzamos a actuar, especialmente cuando se nos vienen épocas donde hay temperaturas ambientales altas. Nos llaman por una mastitis y tenemos una temperatura ambiental de 25, 26, 28 grados o 30 a veces, y esa vaca en la mañana está bien, después de 12 está muy decaída y empieza a ponérsele azul la glándula mamaria. Es un síntoma, pero muy de mal pronóstico. Cuando empieza a ponerse los pezones de color azul o de color oscuro y la ubre está, como se dice, está helada. Es un fría al tacto. Sí, es un muy mal pronóstico porque significa de que ahí se ha producido un éxtasis circulatorio. La sangre se ha quedado detenida ahí en la glándula mamaria, y eso significa que es muy difícil que podamos recuperar una vaca con una mastitis gangrenosa. Es muy complicado. De todas maneras, a veces se intenta y a veces se logra, pero yo diría que en un 70, un 80% de vacas con mastitis gangrenosa, los resultados no son satisfactorios, son negativos y en muchos casos con muerte del animal. Sí, y por otro lado, ahí sí tenemos una vaca que tiene mastitis gangrenosa, el destino final, aunque se salve el animal, va a ser la engorda, Sí.
y faena, porque ese animal lo estamos perdiendo de la capacidad reproductiva debido a que en el caso de parto, bueno, tiene un animal débil, pero en el caso de parto futuro no va a tener leche para alimentar a su cría. También Víctor hablaba de los antibióticos que se pueden usar, o los remedios, como le dicen, y ahí obviamente reiterar el cuidado que se tiene que tener con esto, porque estamos a nivel de la sociedad, a nivel de la salud pública, con un problema de resistencia, en el sentido de que se está usando tal cantidad de antibióticos sin prescripción médica, sin el resguardo de las condiciones de aplicación, que las bacterias, los bicharracos, agarran resistencia. Entonces, pues, frente al uso de un antibiótico es como estarle dando jugo, no les hace nada, y pasamos a tomar, a usar medicamentos más modernos, más fuertes, que efectivamente lo vamos a controlar la enfermedad, pero nos vamos quedando sin herramientas para la salud humana. Y ese es uno de los temas importantes que se tiene que tener en consideración, que ojalá que cuando uno recomiende un fármaco, el fármaco sea utilizado en las cantidades, en las dosis y en la frecuencia adecuada. Sí, bueno, lo ideal es que uno pudiera tener una herramienta que es el antibiograma, que se llama. Sí. El antibiograma es que nosotros ponemos una muestra, ya sea de leche o de sangre, frente a diferentes tipos de antibióticos y vemos cuál de esos antibióticos responde mejor frente a ese requerimiento de actividad antimicrobiana, ¿ya? Pero en medicina veterinaria en muchos casos no alcanzamos, digamos, a tener esa probabilidad, porque los casos son muy urgentes y necesitamos ponerle una inyección o un tratamiento a un animal que se está casi muriendo, digamos, que está con un cuadro clínico complicado y no tenemos la posibilidad de hacer un antibiograma, porque eso significa que vamos a tener que esperar 1, 2 o 3 días, digamos, el resultado, y para mientras de eso el animal puede estar ya muerto. Entonces, en muchos casos, este ideal que es llegar a tener un antibiograma de cuál es el microbio que está afectando a un animal, ya sea a través de una mastitis o de otra enfermedad infecciosa, en muchos casos en medicina veterinaria no tenemos esa posibilidad, que sería lo ideal, porque el antibiograma a uno le dice cuál es el antibiótico ideal para poder tratar esa patología que está sufriendo ese animal determinado. Efectivamente, pero aparte de eso, cuando uno prescribe o receta un medicamento es porque la casuística, la literatura le va informando, porque no tenemos herramientas, le va informando cuál podría ser el que tiene más y mejor efecto. Y volviendo al tema, porque es importante ir conversando esto para ir formando criterios, es que ya pasamos de la mastitis aguda, tenemos la mastitis gangrenosa, se nos murió la vaca, pero teníamos otro tipo de mastitis como la mastitis crónica, que es una mastitis que tiene una mayor duración y que probablemente no la vemos como vemos la mastitis aguda, pero causa más daño. Sí, lo que pasa es que a veces estas mastitis crónicas también son producto de la utilización de medicamentos errados, equivocados. Podemos poner algún tipo de medicamento que eventualmente pudiera, digamos, disminuir los efectos clínicos en los animales, pero a lo mejor el microbio se va a quedar en la glándula como en forma de como dormido un periodo, como en dormancia, como se dice, en stand-by, como se dice, esperando condiciones mejores para volver a multiplicarse. Y eso, ¿saben ustedes que ocurre en muchas vacas que paren y a los pocos días o el día siguiente se le desarrolla una mastitis? Esa mastitis no es de ese periodo, esa mastitis significa que la glándula mamaria quedó con algún microbio dentro
durante el periodo seco, y por los efectos hormonales que produce el parto, o por la baja de defensa también que se produce en algunos casos, por estos mismos trabajos hormonales que se producen durante o antes del parto o posterior, se desarrollan estas mastitis. Y esas mastitis son evidentemente infecciones que han quedado en la ubre de una lactancia anterior. Eso nos indica, como decíamos cuando vimos estos temas, que el tema terapia de secado es bastante importante. La terapia de secado es una técnica que consiste en que una vez que ya la vaca, nosotros decidimos que no va a seguir dando leche y que debiera producirse unos 2 meses antes del parto. Unos 2 meses antes del parto, la vaca, nosotros decidimos que, dada su condición de gravidez, de preñez, no es conveniente que siga produciendo leche porque se puede deteriorar mucho y llegar en muy malas condiciones al parto. Entonces decidimos secarla, ¿ya? Y ahí, en ese momento, cuando nosotros decidimos secarla, debiéramos introducir algunos productos farmacéuticos, algunos medicamentos, algunos antibióticos por el pezón de la vaca, de forma que esos antibióticos que son de larga duración van a seguir actuando durante todo ese periodo que le falta a la vaca para parir y durante los primeros días después del parto. Efectivamente, importante, yo escuchaba detenidamente y de repente vuelvo al tema. El secado no es con una toallita secar la vaca. Secado se refiere a la última ordeña, cuando ya dejamos de que la vaca deje de producir leche. ¿Y por qué lo digo? Porque puede que haya alguien que no sepa lo que es secado. Entonces explicarle que es el término del periodo de lactancia. Ya no se le saca más leche ni por la lechería, ni la máquina de ordeño, ni el ternero. No más leche. Pero importante es tener claro, como bien lo decía Víctor, que tenemos una vaca que trae una mastitis o trae esta enfermedad desde lactancias anteriores, y que la glándula está dolorosa, que hay zonas de la glándula mamaria más duras que están con fibrosis. Con fibrosis. Y como bien decía, ahí podemos tener ese agente etiológico o el agente causal de la enfermedad, y que la podemos distribuir, puede despertar y puede causar problemas. Entonces, importante es tener siempre esas consideraciones para evitar problemas mayores, sobre todo si tenemos un número importante de vacas. Si tenemos una vaca que le dé mastitis o no le dé mastitis, vamos a perder el 100% del capital, pero no vamos a generar diseminación de la enfermedad. Pero si tenemos más animales, lo más seguro es que a través del ordeño provoquemos enfermedad, y por otro lado también es pérdida de producción. Es importante decir que todos estos cuadros clínicos, que por muy leves que sean, disminuyen la rentabilidad de mi animal. Y lo que finalmente uno pretende es, al tirar lápiz, es sacar cuentas y que me dio la mayor rentabilidad posible, es decir, la mayor cantidad de dinero. Por lo tanto, es importante considerar que las mastitis son un problema, y que obviamente tenemos que tener en claro que tenemos que conocerla y aprender a vivir con la mastitis. Aprender a vivir desde el punto de vista de tener claro que si soy ganadero, sea cual sea mi rubro, ya sea bovino, ovino, o si produzco o me dedico al tema de las aves, debo conocer la especie con la cual estoy trabajando, y debo conocer su normalidad. Y muchas veces uno se encuentra con que no son ganaderos, sino que son tenedores de animales, y ahí empezamos con los problemas. Bueno, yo creo que el tema de mastitis bovina le hemos dado una vuelta. Ahí es todo un mundo, todo este tema de mastitis en bovino, pero también esta enfermedad existe en otras especies. Existen en la oveja, por ejemplo,
y yo veo que cada día más están apareciendo cuadros de mastitis en ovejas, lo que también es bien preocupante porque en general las ovejitas que están produciendo gestaciones gemelares pueden llegar al parto y perder una glándula, y significa que esa oveja ya vamos a tener que sacarla del rebaño, porque en la próxima lactación es muy probable que haya perdido uno de sus cuartos. En el caso de la oveja también los microorganismos que producen la mastitis, hay algunos que son bastante agudos, el caso de los micoplasmas, que son un tipo de microbio, de microorganismo, y que también produce cuadros bastante graves de mastitis. Entonces, en el caso de la oveja, igual es conveniente la utilización de antibióticos, ojalá, como decíamos antes, ojalá el uso de antibióticos especializados en la glándula mamaria, ¿ya? Existen algunos medicamentos, como los grupos de medicamentos como el enrofloxacino, como otras combinaciones de antibióticos que tienen buen efecto sobre la glándula mamaria en la oveja. Y también, en el caso de las ovejas, puede intentarse la aplicación de pomos intramamarios. Se puede, ¿ya? No así en el caso de la cerda, donde no existe un canal del pezón definido, pero sí en la oveja y en la vaca se pueden utilizar pomos que se introducen por el pezón. Sí, importante es que aquí, bueno, en el caso de la oveja ya no hablamos de cuarto, hablamos de medio. Sí. Tiene una glándula mamaria compuesta por dos medios, dos mitades. Y como bien decía Víctor, hoy día, que es distinto a hace un par de años atrás, hoy día el negocio ovino tiene una rentabilidad que siempre ha sido interesante, pero hoy día está más interesante porque obviamente si nosotros logramos que una oveja se preñe, para y críe 2 corderos, estamos hablando de un valor por temporada turística, finales de año, bastante interesante. El año pasado estaba entre 90 a 100 mil pesos un cordero, y que estamos hablando de que si una oveja tiene la suerte de ser mellicero, el productor tiene la suerte de tener una oveja mellicera, va a tener 200 lucas, 200 mil pesos, que es mucha plata, entendiendo que es una oveja que es la hermana pobre del vacuno, que inclusive de repente uno ve y le dicen que las vacas son los animales y las ovejas son ovejas. Están en categorías distintas, entonces hay que preocuparse de eso. Y dentro de las prevenciones, de las medidas de prevención, es revisar el rebaño al menos 2 veces al año para hacer el manejo, la selección o los tratamientos preventivos. Esto implica la revisión de la glándula mamaria. Y por otro lado también, y aquí el dato freak que a mí de repente me gusta conversar y comentar, el otro día preguntaba en una actividad que me invitaron con unos usuarios, ¿quién es el responsable de los mellizos? ¿Quién es el responsable de que la oveja tenga mellizos? Del público, casi un 70% el macho. ¿Ah? Que el macho, porque el macho ya era mellicero. Lamentablemente tuve que decirles que no. El macho cumple su función y nada más. La responsabilidad de la gestación mellicera es de la oveja. Y en este caso hay líneas genéticas que tienen más genes o más proporción de mellicero, y también asociado a la alimentación. Así que, y en los seres humanos también se da lo mismo, ¿eh? Para que cuando de repente... Solamente que los machos determinan los sexos. Claro, y cuando yo vivía en el sur tenía un amigo que le decían mellicero y él se ufanaba así como, ¿ah? Hasta que conversando le dije que era muy cachetón para la realidad que tenía. Pero hay que preocuparse en este caso de hacer el diagnóstico de mastitis crónica para ir manejando y pudiendo prevenir obviamente esta enfermedad en el rebaño.
Hay algunos estudios que indican que las ovejas que están en condición corporal 1,5, 2, que son ovejas que están un poco más flacas, que llegan en esa condición corporal al parto, son más probables a tener una mastitis. Sí. A ver, al tiro traducir lo que dijo el doctor Poeda. Condición corporal. Mire, cuando uno ve una oveja y que está con lana, ¿cómo sabe si está gorda o no? Bueno, existe una forma de medir el estado de gordura de los animales que, como bien lo decía Víctor, se llama la condición corporal, que significa palparle las vértebras, El espinacito. el espinazo detrás de la última costilla. Si uno le nota el espinazo bien puntiagudo y por el lado también se le nota bien huesúa, el animal está delgado. Ya en la medida que empieza a acumular grasa, porque es el último lugar donde acumula grasa, va a empezar a no tocar la espina, no tocar Hueso. el huesito, y ahí uno va a poder ir determinando. Y claro, desde el punto de vista técnico, la clasificación que uno hace es de 1 a 5. 1 que es un animal flaco, y 5 es un animal gordo. Uno no quiere ni el 1 ni el 5. No. Uno se va por un animal tipo 3. Dependiendo del estado del proceso productivo, la etapa productiva que esté, va a ir variando. Pero cuando usted quiera saber si la oveja está gorda o está flaca, tóquele el espinazo detrás de la última costilla y ahí se va a poder hacer una idea sin tener que engañarse por la cobertura de lana que tiene. Bueno, en el caso de las ovejas, igual como habíamos dicho, es bastante importante un tratamiento ojalá oportuno. No quedarse con la ovejita ahí 3, 4, 5, una semana con su ubre hinchada y vamos a llegar tarde a lo mejor, porque igual se pueden producir mastitis gangrenosa en la oveja, hemos tenido casos, donde la ubre igual después de unos 3, 4, 5 días empieza a ponerse de color azul. Y eso nos indica, digamos, de que hay un microbio ahí que está produciendo un deterioro bastante grave. Ocurre lo mismo, o sea, hay que tratar de utilizar medicamentos que tengan una mayor afinidad o que lleguen de mejor forma a la glándula mamaria. Porque en la medida que podamos utilizar estos medicamentos, vamos a tener un mejor resultado, ¿ya? Y eso es así. Y como hemos dicho, hay mastitis para gente que no tiene muchos recursos, para gente que tiene recursos medios, y definitivamente también hay mastitis para personas que pueden gastar bastante en un tratamiento. Y eso es así. Podemos intentar hacer algún tipo de tratamiento con medicamentos baratos, pero a veces lo barato Cuesta caro. cuesta caro. Entonces hay que tratar de buscar productos que sean idealmente adecuados para tratar una mastitis y donde valga la pena hacer el gasto y donde valga la pena porque vamos a salvar el animal y en muchos casos también podemos salvar la glándula mamaria, los cuartos. Efectivamente. Bueno, y como las ovejas también están a esta hora entrando a descansar, nosotros los vamos a invitar, vamos a aprovechar de descansar unos par de segundos, a ver un mensaje de nuestro gentil auspiciador. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomó le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín.
todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Somos por tercer año consecutivo la fibra más rápida y estable de Chile. Y gracias a ti, pronto seremos 1 millón de familias conectadas. Nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Vida Campesina. Hemos vuelto para cerrar lo que es la mastitis en ovino, y que normalmente hablamos, o se habla más de la mastitis en bovinos, porque obviamente era la especie predilecta, la protagonista de la historia campesina, pero hoy día ha irrumpido la noble especie como es la oveja, y hay que prevenir. Y Víctor, ¿cómo se previene la presencia de mastitis en el rebaño? Bueno, esto se puede hacer una vez que ya hayamos vendido los corderitos. Nosotros podemos dejar la ovejita en un corral, podemos restringirle los alimentos y el agua, y si es posible, si todavía tiene leche, sacar ese resto de leche, de forma de que la ubre quede vacía, y eliminar eso, como decíamos, y hacer este trabajo por unos 4 o 5 días, de forma de que la glándula no tenga, digamos, leche, y en ese momento nosotros podemos hacer esta terapia de secado. Podemos aplicar los productos que hemos dicho. Hay algunos que no vamos a decir los nombres, pero que uno puede adquirir en Coprinsen, que son productos especial para secado, para vaca, pero igual sirven para oveja, ¿ya? Podemos hacer un ordeño del cuarto afectado en el caso de que haya alguna infección, lavar y desinfectar el pezón con alcohol. Podemos aplicar medio pomo o algún otro antibiótico por vía parenteral. Se hace un masaje ascendente para que ese pomo, digamos, llegue a la glándula mamaria, para que no quede en el canal del pezón, ¿ya? Y de ahí podemos aplicar agüita fría durante el día, y podemos aplicar los pomos contra la mastitis. Hay varios productos que son espectaculares, pero no vamos a decir los nombres, porque si no vamos a estar incurriendo en un tema complejo. Bueno, eso se puede hacer con la ovejita, de forma de que disminuyamos la posibilidad de que tengan una mastitis después en la lactancia, que se va a iniciar una vez que haya terminado la gestación. Efectivamente. Vuelvo yo a explicar un término, ahí estoy atento a lo que dice el doctor Poder, es vía parenteral. En la administración de medicamentos hay 2 grandes clasificaciones, que es la vía enteral y la vía parenteral. La vía enteral es lo que se ingiere a través de la boca, a través de las tomas. Mucho antiparasitario, principalmente los remedios que se dan vía oral. Y la vía parenteral es todo lo que va en paralelo, entre comillas, al intestino. Y ahí hablamos de las vías intramuscular, subcutánea, endovenosa, tópica, etc. Pero cuando hablan de vía parenteral, es paralela o que no es vía oral. Con inyección. Con inyección o con topar. La vía tópica. Tópica. De topar. Pero si se fijan, hemos hablado de esta enfermedad que cruza
cruza varias especies y cada día hay más preocupación por una especie que de repente también la teníamos largada y uno la veía en los rellenos sanitarios, en los basurales, en los campos ahí tiradas a su buena suerte, que son las cerdas. Y en el caso de los cerdos se presenta una enfermedad que se llama MMA, que es la mastitis metritis agalactiae, que es una enfermedad que es muy importante, que tiene presencia en las explotaciones porcinas de pequeños agricultores también, y que obviamente tiene que tener nuestro cuidado y obviamente tener en la memoria, si es que tengo chancho, oiga, está esta factibilidad de que sea la enfermedad. Bueno, este síndrome es un síndrome, se llama síndrome de mastitis metritis agalactia, porque están involucrados estos órganos. Hay un enrojecimiento de la glándula mamaria, hay una infección uterina, ¿ya?, que es la metritis, y hay agalaxia, no se está produciendo leche. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Porque empiezan los chanchitos a quejarse mucho de que no están comiendo. Entonces empiezan a reclamar a mucho. gritar como chancho. Empiezan a reclamar los cerditos, y esta enfermedad se puede producir ya desde las 12 horas de parida la chancha y hasta los 3 días aproximadamente. Entonces hay que tener cuidado en ese periodo. Si vemos que la cerdita está inapetente, está con temperatura más allá de los 1,4, 1,5, 2 grados sobre lo normal, tendríamos que ver si se empiezan a dar estos signos: enrojecimiento de la glándula mamaria, no tiene leche de la cerdita, y por la vulva empieza a escurrir un líquido medio blanquecino. Significa que hay una infección uterina ahí. Esto, en general, este síndrome se produce por una infección, por mal aseo o por malas condiciones higiénicas en el sector donde la cerda pare. Entonces, se puede producir, de acuerdo a lo que han dicho algunos estudiosos de estos temas, por una infección por Escherichia coli. ¿Ya? Ese sería el microorganismo, y otros microorganismos, pero en general parece ser de que el Escherichia coli sería el gran causante de la presencia de esta enfermedad en las cerdas madres. Y bueno, el tratamiento, ojalá que se pueda hacer lo más rápido posible, implica la utilización de algunos antibióticos, de algunos productos, de algunos antiinflamatorios, para poder disminuir el efecto sobre este útero que está infectado, sobre esta glándula mamaria que está inflamada, y podemos también utilizar algunos productos para disminuir la temperatura de la glándula mamaria, ¿ya? Entonces, la idea es de que si nosotros notamos de que la cerdita no está, digamos, en buenas condiciones y presenta estos signos de mastitis, metritis agalactia, podamos hacer algún tratamiento con antibiótico, porque es el tratamiento que realmente tiene buenos efectos en estos casos. Sí, importante señalar que este síndrome, como bien lo decías, o esta enfermedad, puede presentar los 3 cuadros clínicos de inflamación de glándula mamaria, descarga de líquido purulento o extraño por la vulva, y disminuir la producción de leche, así como puede presentar 2, no es necesario que estén los 3 presentes. Y por otro lado también, como recomendación, nosotros hablábamos de la temperatura que sube entre 1 a 1.5. La temperatura normal del cerdo promedio es 39,5. ¿Ah? Entonces estamos hablando de una temperatura de 41, 41,5.
Y ahí volvemos a un tema que como productor, como ganadero, como tenedor de cerdo, que tiene que tener la capacidad ideal de tener un termómetro. Aprender cuál es la temperatura y cómo se lee la temperatura en las distintas especies. ¿El por qué? Porque claro, de repente uno lo llaman por teléfono y uno pide, oiga, ¿cómo está la temperatura? No sé. ¿Ah? ¿Tiene fiebre? Porque son signos clínicos, porque una temperatura de 1.5 y un poquito más de alza de lo que es normal implica que hay una patología, que hay una enfermedad que está afectando fuertemente o gravemente al animal. Entonces, importante como recomendación es tener en la casa un termómetro. Hay termómetros clínicos para uso veterinario y obviamente aprender a leer y ahí hacerse asesorar o que alguien le enseñe cómo se lee, porque son herramientas necesarias y útiles en el caso de poder apoyar al diagnóstico de una enfermedad. En este caso, muchos especialistas dicen que una de las mejores medidas para prevenir este síndrome en la cerda es la higiene donde se está produciendo los últimos días de la gestación y donde se produce el parto. Lo ideal es que ahí, digamos, haya un buen nido, como se dice, porque en general a la cerda le gusta parir donde ellas puedan tener un nido donde haya, no sé, pues, viruta o pasto o paja, pero que ojalá eso no esté demasiado sucio y las condiciones higiénicas ahí sean lo mejor posible, ¿ya? También se dice que las cerdas que realizan ejercicio, que caminan antes del parto, son menos propensas a tener la enfermedad, ¿ya? Se debe evitar lo mismo, igual suelos resbalosos, dice, que puedan, digamos, traumatizar o producir algunos daños en la ubre de la cerda, ¿ya? Las cerdas gordas con una condición corporal mayor a 4, volvemos a la condición corporal de la cerda, están más predispuestas a contraer el signo. O sea, igual la cerda gorda no es muy conveniente tenerla para llegar al parto en esas condiciones. Y lo otro que es muy importante, a lo mejor los agricultores en muchos casos no saben, es que una cerda que está amamantando requiere de 15 a 30 litros de agua por día. Son cantidades bastante importantes y en eso hay que asegurarse porque los cerditos consumen una cantidad muy importante de leche. Si tenemos 15 o 20, o sea, 12 o 15 cerditos, van a tomar una cantidad muy importante de leche y para eso la mamá cerda, como se dice, necesita tener abundante agua limpia y por supuesto comida. Eso también es bastante importante porque de repente uno visita los predios y ve que las cerdas madres están en condiciones corporales bastante paupérrimas. Se han debilitado mucho, han perdido peso con el amamantamiento y eso también es importante definir en alguna sesión posterior. Vamos a tratar de hablar sobre alimentación de cerdos porque este tema también es bien importante. Parece que no hemos hablado sobre alimentación de cerdos, pero esto sí es importante porque las cerdas que están amamantando necesitan una alimentación muy reforzada para que no lleguen, no salgan de la crianza de los cerditos en malas condiciones, que imposibiliten después que se vuelvan a preñar. Efectivamente, hay un tema importante, como bien tú decías, y lo hemos reiterado en varios programas, que una de las, si bien no lo es, las enfermedades más complicadas es la alimentación y el hambre. Reiterar lo que tú decías y botar el mito de que chancho limpio nunca engorda. Tenemos que tener a los cerdos en condiciones de crianza adecuada, de higiene y preocuparnos de cómo estamos produciendo. Y como también hemos dicho y lo hemos hablado de saber cómo se maneja
el cerdo, no olvidar el periodo de gestación de los cerdos, que siempre hablamos de un promedio. Y uno dice, ¿cuánto dura la gestación de una vaca? 280 días promedio, de los ovinos 150 días promedio, más o menos un par de días, y de los cerdos hablamos de 3 meses, 3 semanas, 3 días. Hablamos entonces de aproximadamente como promedio 114 días. Ese es aproximadamente el promedio de gestación. Pueden ir un par de días más, un par de días menos, eso va a depender de la raza, de cuántos cerditos estén en gestación. No olvidar que la cerda tiene entre 12 y 14 pezones, o que puede ser su capacidad de alimentación, pero que el periodo de gestación son 114 días. Bueno, recordarle que el cerdo es una de las pocas especies donde el cerdito nace con un peso de 700 a 1,100 kg, 1,200 kg en forma normal. En muchos criaderos los cerdos que pesan menos de 700 gramos se eliminan, porque esos cerditos van a ser toda la vida más pequeños que el resto. Se llaman chanchitos vallicos. El último del claro. vallico. Entonces, esos chanchitos, si tenemos una camada grande de unos 12, 14, 16, en muchos casos es posible que sea más conveniente eliminarlo. Por otro lado, el tema de los cerdos, de acuerdo a lo que dicen los entendidos, es la única especie que a la semana de edad duplica su peso. ¿Ya? Si un chanchito nace pesando 800 gramos, si lo volvemos a pesar cuando tiene entre 7 o 10 días, ese chanchito debe pesar 1,5 kg. Por eso es que se produce el tema de la anemia. La anemia crece muy rápido. Se produce porque dentro del organismo del cerdito todo se duplica, y no así el fierro que está en la hemoglobina de la sangre. Entonces, por eso los especialistas recomiendan que los chanchitos debieran inyectarse al segundo o tercer día con una inyección de hierro dextrano, y eso le ayudaría a que no tengan el problema de la anemia. Efectivamente, en un próximo programa vamos a hablar de los manejos del lechón, ¿Sí? que implica, entre comillas, corte de cola, corte de colmillo, hierro dextrano y algunos otros manejos que van apalancados con el manejo alimentario de la cerda madre, que está, imagínense, amamantando 12, 14 chanchitos, como ustedes vieron ahí en las imágenes, que no dejan tranquila a esa pobre madre. Una cosa antes de que nos vayamos, muy importante, que casi nadie hace en los campos, es el corte de colmillo. Cuando uno se fija en los chanchitos recién nacidos, los colmillitos o los dientes que tienen son como agujitas, son verdaderas agujas. ¿Y qué produce eso? Produce que se deterioran mucho los pezones de la cerda. Entonces, si nosotros no le cortamos los colmillitos a los chanchitos recién nacidos, la cerda madre va a sufrir un deterioro bastante grave de los pezones. Entonces, como esos dientes que uno les puede cortar con una tijera o con cosas, porque son muy lábiles, digamos, esos dientecitos el chanchito los va a cambiar después, va a tener dientes definitivos, y en esta primera etapa de amamantamiento no tiene ninguna utilidad. ¿Ya? Salvo hacer daño. Claro, Causar salvo dolor. producirle daño a los pezones de la cerda. Así que esa es una recomendación que muchos productores no hacen, pero que es muy importante que uno debiera hacerse en el segundo o tercer día de nacido del chanchito. Ahí se toma el cerdito, se le aplica la inyección del hierro, se le puede cortar los colmillitos, los dientecitos, y se puede incluso cortar la cola, y en algunos casos también se puede incluso hasta castrar. Dicen algunos entendidos que en los criaderos grandes lo hacen así, hacen toda esa pega De un golpe. de un viaje. Bien, ojo que todos esos manejos hay que saber hacerlo. Bueno, Víctor,
estimados y estimadas amigas, esperamos que se hayan entretenido, que hayan aprendido un poco, conversen, comenten, recomienden el programa y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Abrigarse y a repasar lo que conversamos. Bueno, nos vemos. Como siempre, estamos disponibles para poder conversar todos estos temas de animales, de ganadería y poder ser un aporte para nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen. Ok. Muchas gracias y nos vemos la Adiós. próxima semana. Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina.